mucha especulación de los medios. De hecho comenté en la rueda de prensa ahora que me parecía que los programas de espectáculos, los programas de farándula están llegando al límite, ¿no? Con las cosas. Creo que no es necesario, ¿no? Deberíamos de recuperar ese respeto mutuo del artista al periodista, del periodista al artista, y poder seguir conservando esa distancia y esa complicidad también al mismo tiempo, porque todos al fin de cuentas nos debemos a lo mismo, ¿no? Que es el público, ¿no? Al rating, a vender discos, y tenemos que darles lo mejor de nosotros a la gente, ¿no? al público. Pero sí pienso que los medios tienen que dar el primer paso para poder nuevamente recuperar esa comunicación que antes teníamos. No sé si recuerdas, hace 5 o 10 años, claro, esta ola que empezó de ofensas, de situaciones difíciles, de provocaciones. No sé, hay gente que quiere pasar por el aro y hay otras que no. Yo soy de los que no. La gente especula, se crean situaciones y no estoy yo como para aclarar ese tipo de situaciones, porque son muy personales, son muy privadas. Claro que en aquel entonces la prensa y los medios pues ayudaban muchísimo, porque hacían que los artistas brillaran más. Y ahora pues es cada vez un poco más difícil, ¿no? Porque es como, no sé, es como un tratar de desprestigiar, de quitar de alguna forma brillo. Y la vida de un artista no es fácil. Simplemente por vender una revista o por tener más rating en sus programas de televisión, hacen mucho daño a muchas personas. Los medios de comunicación fueron los que crearon todo eso. O sea, eso fue una mentira. Y la gente tiene que saberlo. Ustedes mienten para vender. Vivimos en una época donde cualquiera siente la necesidad de responder, donde una publicación basta para desmentir un rumor, una entrevista sirve para aclarar una polémica y un comunicado intenta apagar un incendio mediático antes de que éste crezca. Pero hubo un artista que decidió recorrer un camino completamente distinto. Un hombre que entendió que la verdad no siempre necesita un micrófono y que optó incluso por el camino donde más sería criticado. Pero con los años demostró que el tiempo puede ser el mejor aliado y que el éxito, cuando es auténtico, termina hablando mucho más fuerte que cualquier titular. Ese hombre y ese artista es nada más y nada menos que Luis Miguel. Durante más de 4 décadas ha sido uno de los artistas más observados del mundo latino, no solo por su talento extraordinario fuera de serie, sino porque su vida despertó una curiosidad inmensa. Una curiosidad que muchas veces cruzó la línea del periodismo para transformarse en especulación. Porque cuando alguien alcanza un nivel tan alto, deja de ser solamente un cantante y se convierte en noticia permanentemente. Y cuando no existen noticias reales, muchos deciden inventarla. Pero, ¿qué ha hecho Luis Miguel respecto a todas estas cosas que se hablan de él? El resultado te sorprenderá y te demostrará por qué Luis Miguel es un artista único, un artista irrepetible, y por qué su respuesta ha dejado callados a muchos de sus haters y de gente que inventa cosas sobre él que no son ciertas. Pero antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Vamos a llegar a los 6.000 suscriptores. Quiero agradecerte por todo el apoyo que me has dado a mi contenido, comentando y compartiendo en cada uno de mis videos, de todo lo que subo respecto a este artista inigualable. Quiero también invitarte a mi cuenta de TikTok para que me sigas, que siempre subo lo mejor de Luis Miguel, sus datos, curiosidades, cosas en vivo que quizás no sabías, así que también te dejo invitado para que me sigas. Vamos a la intro de mi canal y continuamos con el video. Desde muy joven,
Luis Miguel comprendió que la fama tiene un precio que pocas personas conocen. No basta con llenar estadios, tampoco bastaba con vender millones de discos, y tampoco bastaba con convertirse en un referente musical. También aparece otra realidad, una donde cualquier silencio se interpreta o incluso se malinterpreta, donde cualquier fotografía genera cientos de teorías, donde una ausencia de él se transforma en una crisis y donde una simple pausa artística es presentada como el principio del fin o el inicio de su decadencia. Hace más de un mes que nadie sabe o nadie dice absolutamente nada respecto a su estado de salud. ¿Qué genera eso? Genera rumores, genera que la gente se preocupe. Incluso hay rumores que indican que estaría en un estado irreversible. Es muy extraño, un misterio, Luis Miguel. Su caso no tiene precedentes en la historia del mundo del espectáculo. Nunca alguien tan famoso estuvo desaparecido durante tanto tiempo. 9-time Grammy winner Luis Miguel almost died after getting plastic surgery. Luis Miguel estaría internado en la Ciudad de las Estrellas. Luis Miguel es que tiene una semana en el hospital. Comentaron ayer hasta en Twitter que se había muerto. El misterio que envuelve a Luis Miguel es de una magnitud tal que la cantidad de rumores sobre su paradero, su estado de salud o incluso su vida no se detienen desde hace ya más de un mes. Aquí no hay certezas. Se dice que está o estuvo internado en Los Ángeles por una serie de causas que van desde un virus estomacal a una liposucción. Se dice que allí habría contraído una infección de la que no puede reponerse. Sobran los trascendidos y faltan las palabras oficiales. Ni la madre de sus hijos, ni su discográfica, ni su familia, ni el propio hospital emitieron declaración al respecto. Lo que acaba de ver corresponde a un reportaje supuestamente serio del año 2009, en donde Luis Miguel en un par de meses no estuvo presente en los escenarios, ni tampoco dando conciertos, ni tampoco promocionando algún álbum. Es por eso que se generó todo esto, prácticamente que Luis Miguel estaba muerto. Los años pasaron y esos titulares quedaron olvidados, aunque obviamente al pasar del tiempo volvieron a repetirse. Pero lo curioso es que casi nunca era Luis Miguel quien salía a responder. No convocaba a una conferencia de prensa para desmentir nada. No iniciaba campañas para limpiar su imagen o su nombre. Y no discutía públicamente con quienes hablaban de él. Jamás habló mal de alguien que inventó algo sobre él. Simplemente él seguía trabajando. Seguía dedicándose a lo que él realmente sabe hacer, que es cantar. Seguía preparándose para el siguiente escenario, porque entendía algo que muy pocos artistas logran comprender. Las palabras pueden convencer por un momento, pero los hechos convencen para siempre. Esa filosofía que tiene él, tan poco común en una industria donde todos buscan explicar cada movimiento, terminó convirtiéndose en una de sus mayores fortalezas y una de las cosas que realmente admiro tanto de este artista. Mientras algunos hablan, él cantaba. Mientras otros especulaban, él llenaba recintos. Y mientras los rumores crecían, su legado seguía creciendo también. Y eso es precisamente lo que muchas veces resulta incómodo para algunos, porque un rumor necesita una reacción para mantenerse viva. Cuando esa reacción nunca llega, el rumor comienza a perder fuerza por sí solo. No significa que el silencio sea fácil. Al contrario, no debe ser fácil para él no decir nada cuando todo el mundo habla en contra de ti sin conocerte. Y además lo que genera también esa pasión por Luis Miguel es la idea de que eres un super divo que ni siquiera va a saludar. Y no es realmente así. A veces te molesta que la gente piense que eres un divo que no va a mirar a nadie. Bueno, hay gente... O que te dejan tantas fantasías alrededor tuyo. Sí, yo creo que cuando no conoces a la persona se crean muchos conceptos equivocados. Yo creo que es importante antes de hacer un juicio conocer a la persona, saber realmente quién es. Y ya de ahí, ya tu opinión es la que cuenta. Guardar silencio cuando miles de personas hablan de ti exige una fortaleza emocional enorme. Exige confiar en que la verdad encontrará su camino. Exige aceptar que habrá personas que creerán cualquier versión sin buscar pruebas y aún así seguir adelante. Luis Miguel
hizo exactamente eso durante décadas, aun cuando su silencio, como vimos en sus propias palabras, se malinterpretara como un ser que no le gusta estar con la gente, o digamos que la gente lo endiosa o es inaccesible. Pero es su forma de protegerse. Guardar silencio, como lo vimos para algunos, es que Luis Miguel es un ser arrogante, que no le importa a los demás, que se aísla de todo. Pero su silencio es su mejor respuesta a la gente que habla en contra de él. Y es peor aún, gente que habla en contra de él sin conocerlo. A veces me divierto más ver mi vida a través de los ojos de los demás. Como que es más divertido todo lo que especulan y todas las cosas que dicen con respecto a mi persona cuando ni siquiera me conocen. Durante muchas ocasiones fue criticado por no conceder entrevistas, por mantener distancia con la prensa, por proteger su vida privada. Pero quizás esa decisión tenía una explicación mucho más sencilla. Entendió que no podía controlar lo que otros decían de él, pero sí podía controlar cómo vivía su propia vida. Y eligió que su energía estuviera en la música, no en responder rumores. Y con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer historias de todo tipo. Cada pausa entre discos era interpretada como una crisis definitiva, como lo acabamos de ver. Si desaparecía unos meses, decían que estaba acabado. Si cambiaba de ciudad, inventaban nuevas teorías. Incluso, por ejemplo, en el año 2015, empezó a cancelar algunos conciertos por razones de salud. Y algunos titulares lo convertían inmediatamente en una tragedia nacional, como si él fuera el culpable de eso. Sin especificar los problemas de salud, Luis Miguel suspendió las presentaciones reprogramadas del 30 de marzo al 3 de abril en el Auditorio Nacional. Así lo dio a conocer en un comunicado, el cual señala que debe completar los tratamientos médicos que comenzó a finales del 2015. En noviembre del 2015 salió a la luz pública el médico que atendió a Luis Miguel cuando abandonó el escenario del auditorio en 2 ocasiones por un cuadro de rinofaringitis. Fue un cuadro inflamatorio agudo en un profesional de la voz y eso impide el adecuado desempeño de todo el aparato fonoarticular. En aquella ocasión, Luis Miguel canceló las 2 siguientes presentaciones del 20 y 21 de noviembre del 2015 en México, pero 6 días después retomó la gira por Sudamérica y Estados Unidos, promocionando en las redes sociales cada uno de sus conciertos en ciudades como Buenos Aires y Córdoba, Argentina, donde trascendió a nivel mundial la entrevista donde reveló que padece tinnitus. Era una situación que se fue desarrollando y que de repente, después de tantos años en los escenarios, con tantos decibeles de música, con tanto nivel de volumen que hemos llevado desde hace más de 30 años. Sí, ¿no? Es natural. Es natural que haya algún tipo de reacción de tu cuerpo. La gira continuó por Colombia, Chile y en Miami, donde anunció en diciembre del 2015 que no se había recuperado plenamente su salud. Problemas que aparentemente persisten y lo llevan a cancelar las fechas reprogramadas en México. Un hecho que, según los medios locales, obligarán a Luis Miguel a pagar una multa establecida en el contrato. Y aunque no se revelan cantidades, se habla de un porcentaje de acuerdo al precio de los boletos, vendidos en un 70%. Bueno, la cancelación de Luis Miguel ha levantado comentarios en las redes sociales donde se habla de falta de profesionalismo. Cuestionan incluso algunas que se declaran muy fans del cantante porque él ha cantado en otros países y no en México. Con esta información, regreso al estudio. Esa es precisamente la gran interrogante, ¿por qué en otros países sí y en México no? Luis Miguel en toda su carrera ha dado más de 1.400 conciertos. Es una cifra impresionante que ningún artista latino tiene. Y en toda su carrera, por lo que pude investigar, no ha cancelado por temas de salud más de 10 conciertos en su carrera. Una cifra bastante menor. Y solamente la ha cancelado por temas de salud. Entonces, seamos objetivos. Es un ser humano, por supuesto, que tiene derecho incluso a enfermarse, porque, vuelvo a repetir, es un ser humano. Y que se le critique por eso, encuentro algo totalmente absurdo, fuera de lugar, totalmente ilógico. Pónele el calificativo que quieras, que más se te acomode, porque no tiene ningún tipo de sentido criticar a Luis Miguel por cancelar un concierto por tema de salud. Entonces, ¿te fijas tú cómo ha sido la prensa con él? ¿Pero él ha dicho algo malo de la prensa?
¿qué hizo Luis Miguel en esa ocasión? Absolutamente nada, solo mandó un comunicado mostrando las razones por las cuales él canceló su concierto, que eran obviamente por tema de salud. Y recuerdo, y ustedes bien sabrán, que el año 2015-2016, cuando pasó esto, para la prensa, para los medios, ya Luis Miguel estaba totalmente acabadísimo, ya su carrera iba en picada, según los medios. Pero ¿qué pasó con él? No dijo nada, siguió adelante, sacó en el año 2017 su nuevo disco, sacó su serie, con su gira México por siempre, que fue muy exitosa. Entonces, ¿qué hace Luis Miguel? No dice nada, guarda silencio y demuestra con talento, con lo que mejor él sabe hacer, cómo callar a las críticas. El problema nunca fue la existencia de estos rumores, porque eso ocurre prácticamente con todas las grandes figuras y las estrellas. Lo diferente en el caso de Luis Miguel fue la frecuencia con la que muchos anunciaban su caída definitiva. Parecía existir una necesidad constante de escribir el último capítulo de una historia que todavía estaba lejos de terminar. Y cada vez sucedía exactamente lo mismo. La prensa hablaba durante semanas, los programas de espectáculos repetían las mismas versiones, las redes sociales multiplicaban las especulaciones y luego, ¿qué pasaba? Pasaba el tiempo, llegaba un nuevo concierto, un nuevo disco, algo nuevo que sacara Luis Miguel, una nueva gira, y toda aquella narrativa, todo lo que ellos inventaban, todo lo que la prensa decía, se desmoronaba por sí sola. No porque alguien lo desmintiera, no porque Luis Miguel saliera a decir que todo lo que decían era mentira, sino porque la realidad era imposible de ocultar. Hay algo muy curioso acerca del éxito verdadero que tiene Luis Miguel, porque no necesita demasiadas explicaciones. Cuando un artista llena recintos, conecta con millones de personas y mantiene vigente su música generación tras generación, los hechos terminan ocupando el lugar de las palabras. Y esto ha sido así año tras año, porque siempre inventa nuevas cosas. Por ejemplo, hace muy poco Luis Miguel sacó un récord de la canción Ahora te puedes marchar, y muchos en las redes sociales decían, pero un éxito de hace 40 años, eso lo puede tener cualquiera. Pero eso todavía tiene mayor mérito en la carrera de Luis Miguel, porque se demuestra que su música, aunque sea antigua, aunque quizás no sea hecha o escrita por él, demuestra la vigencia que tiene en pleno 2026, un artista que lleva más de 45 años cantando. Y eso también demuestra de que todas estas críticas que se le hacen a él no tienen ningún fundamento, lo hacen solamente por criticarlo, por intentar desmeritar su carrera. Pero al final, Luis Miguel, sin decir ni una sola palabra, sigue demostrando que está vigente en la música, sigue demostrando que es el número uno y sigue demostrando que sus haters, sin él decir nada, están absolutamente equivocados. Y esto que te diré ahora solamente lo entenderás si eres fan de Luis Miguel. Si no eres fan de Luis Miguel, sáltate esta parte de este video porque esto no es para ti. Y es lo siguiente: Luis Miguel no es perfecto. Nunca lo ha sido como persona, porque nadie lo es, ni tú ni yo. ¿Ha cometido errores? Por supuesto, porque es un ser humano. La gente mezcla el ser humano con lo artístico, que no tienen nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. ¿Ha tomado decisiones discutibles? Por supuesto. Pero una cosa es analizar hechos reales y otra cosa muy distinta es construir historias sin pruebas únicamente porque genera audiencia. Por ejemplo, a Luis Miguel se le ha calificado como un mal padre, como una persona con adicciones, borracho. Que tenga adicciones, por supuesto, la mayoría de los artistas lo tienen. El hecho de que tú endioses a Luis Miguel, eso es un error tuyo. Porque Luis Miguel ha mostrado incluso sus errores en su serie. Ha mostrado sus malas decisiones como padre en la serie. Por supuesto que la serie no es 100% real, pero sí, Luis Miguel, como muchos dicen que la serie quiso victimizarlo, Luis Miguel quiso que sus fans conocieran incluso sus errores, incluso sus malas decisiones. Pero hay fans, lamentablemente, que lo endiosan y dicen que él es absolutamente perfecto. Y no es así, porque ni tú, ni yo, ni nadie, ni Luis Miguel es perfecto.
Entonces, ¿qué pasa con esto? De que de estas cosas se agarran, digamos, los haters de Luis Miguel para hablar en contra de Luis Miguel, porque saben de que el hecho de que, por ejemplo, no fuera un buen padre o tuviera adicciones, podrían, digamos, menospreciar al artista. Intentan criticarlo por ese lado porque como artista no pueden criticarlo. Pero mezclar las dos cosas no tiene ningún tipo de sentido. Una cosa es el ser humano, que por supuesto ha cometido errores, como te mostré, y el otro es el lado artístico, que como artista no hay ninguno como él. Entonces, mezclar ambas cosas es un error. Es un error que cometen los haters de Luis Miguel, y es un error, uno como fan, endiosarlo, digamos, y intentar demostrar que es perfecto, porque no es así. Él mismo, te vuelvo a repetir, él mismo ha demostrado sus errores, y si lo ha demostrado, si lo ha expuesto de esa manera, es porque lo ha cometido y ha querido que sus fans también sepan esto. Y ha salido Luis Miguel a desmentir ciertas cosas, como por ejemplo cuando dicen que es un mal padre o ha tenido adicciones. Él ha salido a hablar acerca de esto, jamás lo va a hacer. Su silencio es su mejor respuesta. Su silencio es la forma de proteger también a su familia, a la gente que lo rodea. Es bueno intentar también ponerse en el lugar de él. Como vimos, no es fácil mantener silencio cuando hablan mal de ti, pero Luis Miguel está acostumbradísimo a hacer esto, porque sabe que su silencio va a permitir proteger a la gente que lo rodea, porque si él sale a aclarar, al final va a tener que hacerlo siempre, y no es bueno para él, ni para su familia, ni para la gente que lo rodea, porque más van a hablar de él. Imagínate que sin salir a desmentir ya hablan de su familia, inventan tantas cosas. Imagínate si Luis Miguel estuviera desmintiendo cada 5 minutos lo que hablan acerca de él. Sería algo sin fin, entonces no tendría ningún sentido. Por eso es importante mandar el mensaje bien claro a la gente, al público y a mis fans, que no deben de creer nada de lo que leen ni de lo que oyen de mí, porque lo que pasa es que crean tantas cosas alrededor de mi persona que no estoy como para estar saliendo para decir y aclarar, porque si no caigo en ese juego, ¿sabes? En ese juego de que, bueno, pues vamos a inventar mañana cualquier otra cosa, y es una cuestión que no creo que sea inteligente ni creo que sea lo correcto, además, ¿no? Incluso durante todos estos años han inventado cosas de él muy delicadas. Por ejemplo, sobre la desaparición de su madre, incluso cosas sobre su salud, que hace muy poco pudimos ver cómo inventaron que él estaba hospitalizado, que estaba mal de salud, que estaba durante días en un hospital de Nueva York, y todo eso quedó en nada, porque Luis Miguel es así, no va a responder ante nada, porque su silencio es su mejor arma. Así que cuando alguien te pregunte cómo Luis Miguel respondió a tantos años de especulaciones, quizá la respuesta sea mucho más sencilla de lo que parece. No respondió con una conferencia de prensa, no respondió con enfrentamientos, no respondió buscando convencer a quienes ya habían decidido creer otra versión. Respondió haciendo lo que mejor sabe hacer, subiendo a un escenario, tomando un micrófono y dejando que la música hablara por él. Sí, porque al final los rumores llenan solamente algunos minutos, pero la verdad construye décadas. Los titulares hacen ruidos, pero el talento real, el talento verdadero, hace historia. Y mientras muchas mentiras quedaron perdidas en el pasado, Luis Miguel siguió haciendo exactamente lo mismo que ha hecho durante más de 40 años. Cantar, emocionar y demostrar una vez más que cuando el talento es auténtico, el tiempo termina siendo el juez más justo de todos. Porque las voces que inventan historias, tarde o temprano se apagan. Pero las voces que dejan huellas, esas voces permanecen para siempre. Como la voz del artista latino más brillante de todos los tiempos. Si llegaste hasta aquí,
Te agradezco enormemente por ver este video. Si te fijas, todo lo que hago y todo lo que digo en cada uno de mi contenido es totalmente objetivo. Soy un fan, no un fanático, sino que un fan de Luis Miguel que intenta demostrar lo mejor de su carrera y también toda su vida. Es por eso que te quiero invitar a esta sección que estoy haciendo, que ya pronto va a salir la parte 3, donde voy a mostrar toda la vida del Sol, y que ahora en la parte 3 te voy a mostrar desde el año 1988 hasta el año 1995. Es el video donde más años abarco, por lo cual va a ser un video bastante extenso. Así que quiero invitarte a esta sección que se llama Etapas LM. Te voy a dejar el link aquí abajo para que lo puedas ver. Comentes qué parte de estas etapas de Luis Miguel te gusta más, lo que quieras, sugerencias. Todo es bienvenido, por supuesto, con respeto. La idea es poder debatir como fan de Luis Miguel acerca de su vida, admirarlo, porque es una carrera impresionante lo que ha hecho Luis Miguel en toda su trayectoria. Así que te dejo invitado. Espero que te haya gustado este video. Coméntalo, compártelo. Te dejo un enorme abrazo, un saludo y nos vemos en el siguiente video de Luis Miguel.